Gracias, Padre eterno, por tu infinita misericordia, tu bondad, tu amor, tu disciplina, tus juicios. Todo lo que permites que pase, tormentas, situaciones difíciles, porque eso nos tendría que hacer volver a ti, reconocerte. Pero aún en medio de todo ello, muchas veces la gente reniega, Padre, y solamente te echa la culpa y dicen que eres un Dios malo y cruel, cuando lo único es que tú eres bueno y quieres lo mejor para nosotros. Amén, Padre. Amén. Seguimos estudiando el libro de Ruth, donde estamos hablando de la redención. Una historia fantástica, un libro muy pequeño. Solo tiene 4 capítulos, pero contiene una poderosa revelación de la redención. ¿Y quién es el redentor? El redentor es el que te va a librar, el que te va a comprar cuando estás en una situación de extrema pobreza, cuando estás quebrado, como decimos pues, ¿qué es? Pues no es ni español ni inglés. ¿Sí? Bueno, sí, sería español. ¿Cómo andas? Ando bien quebrado. ¿Qué significa eso? ¿Que andas quebrado de las piernas, de las manos? ¿Qué significa? Porque no tengo nada. Hay personas que empobrecían dentro del pueblo de Israel y tenía que venir un redentor para comprarles de la esclavitud y volverles a la posición familiar. Este libro nos va a hablar de la redención. De eso nos habla. Ya vimos cómo una familia en desobediencia que vivía en Israel se va de Israel a una tierra extranjera, a un pueblo, a un país llamado Moab. Y Moab es enemigo de Israel. ¿Por qué se van? Porque pensaron que allá estaba la bendición. Pensaron que allá estaba la tierra donde fluye o donde hay abundancia de leche y miel. Y a lo mejor para mí la leche ni significa nada, porque no tomo leche. Pero hay personas que se me ahorita parecen becerros. No puedo decir quiénes, ¿verdad? Pero a lo mejor usted tiene hijos que usted compra y compra galones de leche y así como los compra desaparecen. No lo voltees a ver a Brian, pero te van a dar cuenta que desaparecen los galones de leche. Y si no, pregúntenle a Jaciel. Él no toma leche. Pues avienta también esos galones de polvo. Y a lo mejor cuando hablamos de leche no significa nada para nosotros, porque no, a mí no me gusta la leche, me hace daño, etc. Pero el pueblo de Israel es muy acostumbrado a la leche y la miel. Así que esa tierra que el Eterno les dio era una tierra de abundancia, para que me entiendan. Es como venirte de un país centroamericano o latinoamericano y llegar a Estados Unidos, por el país es una bendición. Es algo similar. Pero ¿qué sucedió? Se van de la tierra de Israel, donde están, en lugar de la provisión de Dios, en lugar de la bendición. Y si no hay bendición, es porque hay un juicio de Dios. No es porque Dios sea malo, o ya se olvidó, o ya cambió de país. No, es simplemente porque hay un juicio. Y quiere que su pueblo entienda y se arrepienta y vuelva a Dios. Pero ellos no lo entienden. Sin embargo, ahora la mujer más grande, llamada matriarca, ¿verdad? Así se les dice culturalmente, llamada Noemí, ha regresado, me fui para arriba, ha regresado, ha vuelto a la tierra de Judá, a la tierra de Israel. Y con ella viene una joven de Moab, que llegó a ser su nuera y que ahora es su nuera.
esposa de uno de sus hijos, que ahora su hijo está muerto. Murieron los hijos, murió el esposo, la muerte ha golpeado la familia. Una muerte debido a un juicio de Dios y Noemí lo entiende. Y dice, Dios se ha vuelto contra mí, y decide regresar a su tierra. Pero esta joven va con ella, y sin embargo esta joven aprendió verdades espirituales acerca del Dios de Israel. Y con esas verdades que aprende, ella decide dejar su país para irse al país de su suegra. Quiere saber más. Quiere tener una relación especial con este Dios. Ya sabemos una frase que en la Biblia más común, evangélica, dice, no me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivieres, yo viviré. Sin embargo, lo que realmente está diciendo desde el punto de vista hebreo sería lo siguiente: no me arruines. Ahí acá está. No me arruines espiritualmente. Espiritual y emocionalmente. No me arruines. Al decirme que me vaya de vuelta a la casa de mi madre, que me vaya a mi país, que me vaya a servir a mis dioses. Otra palabra que lo vimos allá, no me golpees. No le está diciendo, no me pidas que te deje, no me golpees. ¿Por qué? Porque al decirle, regrésate a la casa de tus padres, de tu madre, a tus dioses, la está mandando a la idolatría. Y Ruth, que ha aprendido del Dios de Israel, sabe que a Dios no le gusta la idolatría. Por eso le dice, no me arruines espiritual y emocionalmente al decirme que me vaya de vuelta a la casa de mi madre. También le dijo lo siguiente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. La palabra Dios es la que hemos conocido regularmente en español. Sin embargo, en la Biblia, la palabra original sería Elohim. Y Elohim es Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim no dijo será, ya es mi Dios. Ya es el ser con el que yo tengo una relación. Así que no me pidas que yo vaya a servir a dioses paganos, porque yo ya tengo una relación con este Dios que era o es tu Dios. Porque digo era porque ella parece que está perdiendo la fe y su nuera la está abrazando. Esa fe. Y ahora sí ya se acordaron dónde vamos, ¿verdad? Pero entonces Ruth ha llegado Ruth es el nombre de la nuera de Noemí. Ruth ha llegado a la conclusión de que el Dios de Israel es el único Dios, el único Elohim verdadero. Y aquí está lo importante, que la vida de Ruth refleja su fe. No tienes que preguntarle, oye, ¿tú eres creyente? Su vida refleja su fe. Y aquí viene lo importante. ¿Ocurre así contigo? Tomas decisiones que permiten a los demás ver que tú tienes una relación con el Dios eterno. ¿Ven que tú te sometes al Dios de la Biblia? ¿Ven las personas en ti un deseo de poner en práctica la verdad bíblica o ven solamente una religión en tu vida? ¿Qué es lo que estás mirando? Debes saber, o debemos saber, o debo saber, que es solamente cuando nos sometemos a la palabra de Dios que vamos a encontrarnos con la verdadera provisión del Dios eterno. Amén. ¿Cuánta gente cree en el mismo Dios que creemos nosotros? Está en México y no les falta nada. ¿Por qué? Porque tienen un Dios que les provee, y no es el Dios de los Estados Unidos, es el Dios eterno. Él es el que provee a tu vida.
Gracias al Eterno estamos en este país. Pero si no, donde quiera que estuvieras, Él te protege. Pero es solamente cuando obedecemos a la palabra del Dios eterno que nos vamos a encontrar con esa provisión y sus bendiciones. Gracias, Señor. Y es entonces cuando experimentamos ese amor. Y se ve reflejado ese amor en nuestra vida. El amor que Él tiene por nosotros. Pero somos capaces de experimentar ese amor y expresarlo a los demás. Al final del capítulo 1 encontramos el último versículo que miramos. Aquí fue donde nos quedamos, en el texto que les voy a mostrar. Capítulo 1, verso 22. Dice así. Así que Noemí, Ruth 1:22. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de ¿quién? De su nuera Ruth. Esta Ruth era una joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, cuando estaba terminando la primavera. ¿Y qué más nos dice? Nos dice algo bien importante. Al comienzo, ¿de qué? De la cosecha de cebada. Lo que la Escritura está diciendo aquí en esta parte que tengo subrayada en amarillo o remarcada, es importante. Al final del estudio pasado mencioné que hoy miraríamos por qué era importante que llegaran precisamente en ese día, en esa época, en ese instante. Y esto no fue planeado por Noemí, fue planeado por el mismo Dios eterno. ¿Por qué lo digo? Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué fue importante, y es algo que el Eterno tiene un propósito con ellas al regresarlas en este tiempo de Moab, país de la idolatría, a Israel. Es bien importante. ¿Qué representa para usted el inicio de la cosecha de la cebada? Nada. No soy agricultor, no planto cebada, no siembro cebada, no tengo cultivos de cebada. No significa nada. Pero para Israel, ¿qué significaba? El inicio, oye bien, el inicio, el primer corte de la cebada. ¿Qué significa para Israel? Primicias. ¿Perdón, hermano? ¿Primicias de qué? Ok, bien importante. Ok. Ese inicio de la cosecha de la cebada en hebreo se llama Reshit. Como ve, Reshit. El inicio, el origen, el comienzo. Reshit. Y cuando tiene B, Reshit es el inicio. El primer nombre de la Biblia, Bereshit, que traducido al griego fue Geneseo. Y de Geneseo nos pasaron a Génesis en español. Pero en hebreo es Bereshit o Bereshit, que significa el origen, el comienzo. Entonces, cuando hablamos del inicio de la cebada o el primer corte de la cebada, es el Reshit, nada más. Así se conoce en hebreo. Y eso está mencionado en Levítico 23. No voy a ir para allá. Sin embargo, el apóstol Pablo, conocido así como apóstol Pablo, ¿verdad? Su nombre era Shaul. Él escribe algo importante en cuanto a la resurrección del Mesías, de Cristo, de Yeshua. ¿Qué dice? No sé si bueno, no lo tengo, permítame. No, ya me acordé que no tengo el texto. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, habla sobre la resurrección de nuestro Salvador. Y esa mención de la resurrección del Salvador, ¿cuándo ocurre? Cronológicamente hablando, no digamos en qué año, en qué día ocurre la resurrección del Mesías. El día que se está presentando el primer manojo de cebada que se ha cortado. Cuando se presenta el manojo, que sería un homer, cuando se presenta el homer de cebada para que el sacerdote lo mezca y llegue como una ofrenda mecida al Dios eterno, en esa hora nuestro bendito Salvador está resucitando.
ese corte de ese manojo de cebada da inicio a la cosecha de la cebada, valga la redundancia. Y es el día en que Yeshua se levantó de los muertos, que en aquella ocasión ocurrió un primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Perdón? Oiga, si no sabe usted ni qué día de la semana vive usted, está medio mal. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Un domingo. Por lógica, ¿cuál es el séptimo? El día anterior, sí, ¿verdad? El día anterior. ¿Y cuál sería el día anterior? En hebreo es Shabbat. En español sería sábado. Aunque en aquellos tiempos no existían los nombres, ¿no? Casualmente no. El sábado no existía, porque eso ya lo pusieron después por Saturno. Porque sábado significa Saturno. Pero estaban enumerados, ¿no? Exactamente. Domingo. En hebreo no existen los nombres como los tenemos. Es solamente Yom Rishon, ok, 1. Y ahí empieza 2, 3, 4, hasta Yom Shishi, que sería sexto. El único que tiene nombre es el séptimo día de la semana, que sería Shabbat. ¿Por qué tiene nombre? Porque Shabbat significa cesa, para, detente. Domingo no significa primer día de la semana. Es Dominis Dies, en latín, que traducido al español sería día del sol. Igual que Sunday. Sunday es día del sol. Tenemos el primer día de la semana como día del sol. Lunes es luna. Martes es Marte. Miércoles es Mercurio. Jueves es Júpiter. Viernes es Venus. Y sábado es Saturno. Eso es lo que está la gente sin saberlo mencionar. El día de Saturno, el día de Venus, el día de Mercurio. ¿Por qué? ¿Quién lo puso? Ya esa es otra historia. No me voy a meter porque me salgo del tema. Pero en el calendario, hasta en español, párese frente al calendario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo día. Hoy es sábado. Chaval. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se cambió? Lupita, ¿no le pareció extraño que la Serena haya dicho, vamos a la iglesia hoy? Estos locos que tienen a esta hora con este calor, ir a la iglesia hoy. Bueno, estamos tratando de restaurar las cosas. Dios dijo, el séptimo día es bendecido, el séptimo día lo ha apartado, el séptimo día hay una santa convocación, el séptimo día quiere una reunión contigo. Solamente estamos haciendo eso. Solamente hemos vuelto a eso, ¿verdad? ¿Sí me sale? Es todo lo que estamos haciendo. Entonces fue en ese primer día de la semana, la resurrección de Yeshua, primer día de la semana, o el inicio de ¿qué? De la cosecha de la semana. Y en ese día llega ¿quién? Sí, aparte del Salvador, ¿quién llega a Belén de Judá? ¿Por qué llegan en ese día? Se acaba de morir todo, ¿no? En la vida de Noemí. Se acaba de morir todo, ¿sí o no? Llega en el día de ¿qué? De resurrección. ¿Qué significa eso? Noemí, tu fe se perdió, tu esperanza está perdida, pero has llegado en el mejor momento a reencontrarte con el Dios de la vida. Cuando yo veo todo esto en la Biblia digo, Padre, ¿por qué estaba esto tan escondido de mí? Entonces ese día es muy importante. ¿Por qué? Porque el día del inicio de la cosecha de la semana es un día de inicio, un día de vida. ¿Ok? Con la resurrección del Mesías, la muerte fue destrozada, fue vencida, el pecado fue destruido, la victoria se volvió una realidad. A través del Mesías Yeshua y por la fe en él, podemos obtener también la victoria. Podemos hacer que el Dios eterno obre en nuestras vidas. Así que vamos entonces al capítulo 2. Es lo que donde estamos, debemos estudiar hoy. Acaban de llegar a un pueblo llamado Bethlehem. ¿Qué significa Bethlehem? Casa de pan. Traducido al español,
se le llama o se le conoce como Belén. Hay unas canciones, ¿verdad? Que el burro fue a Belén y que no sé qué tanto de eso. Si no se ha escuchado, no se haga loco, pero estamos en este mundo. ¿Ok? El burro no fue a Belén. ¿Qué pasó en Belén? Algo sorprendente que haya pasado en la historia del mundo en Belén. Aparte de una gran matanza de niños. A ver, ¿qué pasó? Nació el Mesías. ¿En dónde? En la casa de pan, de donde es precisamente Noemí. Ella es de ahí, de la casa de pan. No, mejor aquí así para no ver. Ella es de la casa de pan. Se fue de la casa de pan para encontrar pan. Irónico, ¿no? Vive en la casa de pan, se va fuera de la casa de pan para encontrar pan, pero la provisión de pan es ahí. Ahora regresa a Betlehem, a la casa de pan. Y Betlehem, cada vez que veamos Belén en la Biblia, vea una expectación mesiánica. Algo habrá ahí del Mesías, o algo tiene que ver con el Mesías. Cada vez que aparezca en la Biblia Betlehem o Belén, pregúntese por qué apareció en ese pasaje. ¿Por qué ocurrió ahí? Ahí cerquita murió Raquel, la mamá de José y Benjamín. Bueno, sabemos que llegan en el día en que comienza la cosecha de la semana. Y la cosecha de la semana empieza un día después de celebrar la Pascua. Y empieza un inicio, un conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y el siguiente día de la semana número 7 es la fiesta que se conoce en español como Pentecostés, pero que en hebreo es Shavuot o fiesta de las semanas. Cuando dice el libro de Hechos capítulo 2, llegó el día de Pentecostés. Hechos no está inventando Pentecostés ni está descubriendo la fiesta de las semanas. Es algo que ya estaba establecido desde mucho antes de que naciera el Mesías, Cristo. Ellos lo celebraban hasta ese día que Hechos lo menciona. Pero cuando lo menciona Hechos, las personas piensan que ahí inicia el famoso Pentecostés. No, es una fiesta que ya estaba establecida por el Dios eterno. Llegan al inicio de la cosecha. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Capítulo 2, verso 1. Lo primero que menciona el capítulo 2 dice: y Noemí tenía un pariente ¿de quién? De su marido. ¿Cómo se llama su marido? ¿O cómo se llamaba? Perdón, porque ya está fallecido. Elimelech. ¿Qué significa Elimelech? Son dos nombres o dos palabras. Eli es mi Dios, mi Elohim, y Melech es rey. Mi Elohim es el rey. Y ese tiene un pariente, y en hebreo sería Ish Gibor Hayil. ¿Qué significa Ish Gibor Hayil? Un varón, un hombre poderoso, un hombre que guarda la ley, un hombre guardador de la ley, un hombre que practica la ley. ¿Cuál ley? La de Dios. ¿Qué más nos dice? Ese hombre poderoso o fuerte o grande o reconocido, ¿qué era? Él se llamaba Boz, era pariente de Elimelech, el que había sido esposo de Noemí. Además, este Boz era ¿qué? Muy rico. ¿Muy qué? Muy rico. Muy rico. ¿Quién es muy rico que te puede dar todo? ¿Quién es el pariente redentor de nosotros? Yeshua, el Mesías. Sin embargo, aquí, ¿por qué lo menciona? Acaba de llegar derrotada, fracasada, y lo primero que menciona el capítulo 2 es que tiene un pariente. Pero no se habla más de ese pariente. Por lo menos no ahorita. Tiene un pariente, es rico. Esta palabra, Gibor Hayil, sería fuerte, poderoso, pero esto sería conocido. Alguien que se conoce, alguien que es conocido por las personas. Es muy especial este pariente. Y no es una palabra normal para cualquier pariente. Es un pariente que ella conoce y que conoce muy bien, que es conocido. Y tiene importancia porque Noemí
¿Sabe qué clase de persona es este Booz? Noemí sabe qué clase de persona es. Ya vamos a irlo entendiendo. ¿Ok? Noemí tal vez no entienda por qué llega y por qué lo primero que se menciona es a este Booz. Pero para nosotros tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque antes de que ella llegue a la ciudad de Betlehem, el Dios eterno está trabajando. Él ya se está moviendo antes de que Noemí llegue a la ciudad. El Eterno ya tiene preparado un pariente rico, benévolo, conocido, fuerte, poderoso. Lo mismo sucede en tu vida. Tú vas a un lugar, pero antes de que llegues allá, el Dios eterno ya se está moviendo para preparar lo que tú vas a necesitar o lo que Él va a hacer en tu vida. Así que tal vez Noemí no lo entienda, pero te lo digo, antes de que tú te muevas, el Eterno empieza a mover las cosas, como el que maneja los muñequitos, ¿verdad? Empieza a mover los hilos, empieza a dirigir la historia, con el fin de que puedas experimentar la bendición. Él quiere bendecir a Ruth, porque Ruth tiene un pacto con Él, porque Ruth ha abrazado al Dios de Israel. El Dios eterno quiere bendecir a Ruth y va a mover las cosas. Va a preparar a este Booz para que se encuentre con Ruth. Y no precisamente para casarse en el inicio, para ser de bendición. ¿Ok? El Eterno es el que tiene las bendiciones. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto y todo regalo bueno, ¿de dónde viene? No es de tu amigo, no es de tu pariente, no es de alguien que tú conoces o que no te conoce, no. Todo lo que viene bueno a tu vida viene del Dios eterno. Sencillamente así. Entonces, ahora, recuerde que dijimos una cosa importante en el estudio pasado, que Ruth se ha agarrado del Dios eterno, y la palabra para aferrarse, para sujetarse, usualmente es una palabra que se usa para obediencia de la ley de Dios. Por eso un judío agarra la palabra y la abraza, la Torah. ¿Por qué? Porque está diciendo con eso, yo quiero esto en mi vida. Para un creyente, para un cristiano, agarrar una Biblia y abrazarla, es hasta a veces religioso. Si lo que menos queremos a veces es que nos vean con una Biblia, la estamos escondiendo. Antes, cualquier persona andaba con su Biblia ahí debajo del sobaco. Hace 10 años todavía, 15 años. ¿Verdad que sí? Hoy usted no mira. ¿Qué pasó de 10 años para acá? 20 años. ¿Qué pasó con esas personas que antes todos andaban con la Biblia bajo el brazo? Hoy usted no mira a esas personas. ¿Por qué? Porque nos hemos avergonzado de la palabra de Dios. Sí, lo digo claro, nos hemos avergonzado de la palabra de Dios. Hoy queremos que nos vean con el mejor iPhone 16. No, no hay 16, ¿verdad? Todavía. ¿Cuál es? ¿14? 15. ¿Ya hay 15? Yo no tengo ni el 1. Tampoco hay uno. Tampoco hay uno, dice. Hoy no queremos que nos vean con una Biblia, pero ¿qué queremos que nos vean? Mira cómo me cargo. La manzanita, la más cara. Pues sí, porque si traes teléfono de esos que no sirven, hasta tus hijos, yo compro otro. Ya tira ese, ni sirve, está roto, está quebrado, pero me sirve. Pero a veces caemos ya viejos, caemos en la vanidad también. Nunca le vamos a dar $1,500 de oferta al Eterno, pero para Apple, ahora le va. Ni la pensamos. En el versículo 1 dice que Noemí tiene un pariente que es Ish Gibor, poderoso. Un poderoso hombre de valor, es alguien que es. ¿Y quién es una persona poderosa? No es alguien que agarra y hace pesas y es fuerte y pelea con todos, no. ¿Quién
que en el contexto bíblico es una persona poderosa, alguien que se somete a la voluntad del Eterno, Amén. alguien que se Aleluya. somete a la palabra de Dios. Esa es una persona fuerte. Entonces, ¿quién es? Es más, su nombre mismo nos indica quién es. Vos, guardador de la ley, poderoso en la ley. ¿Por qué se le conoce así a este hombre? Porque este hombre, Ish Gibor, puede ser un héroe. Puede ser un héroe, claro que sí. Y sin embargo es un libertador. Por eso esta expresión Ish Gibor allí puede hablarnos o nos está refiriendo también a alguien que va a libertad. ¿A quién? A alguien que necesita libertad. Aleluya. Amén. Ese es vos. Entre la redención y la liberación existe una línea bien delgadita. Nosotros a veces necesitábamos redención, ya vino el Dios eterno. Pero a veces necesitamos salvación, necesitamos ayuda, necesitamos socorro. Y le pedimos, ayúdame, socórreme, ten misericordia de mí. Y viene y nos ayuda. Bendito sea el Padre eterno. Este hombre Boaz, vamos a ver su nombre. Boaz es compuesto de dos palabras. Una es Bo, que significa él o con, ¿sí? Eso significa Bo, y la palabra Oz, que significa poder. Eso significa entonces que este hombre opera con poder o en el poder de Dios. Y también se ha traducido como guardador de la ley, guardador de la instrucción del Dios eterno. Entonces, amados hermanos, la palabra del Eterno, al aplicar esa verdad en nuestras vidas, se obtiene el poder de Dios. Y no estoy hablando de que vas a ser poderoso como Él. Vas a tener la bendición de Dios. Vas a tener el respaldo de Dios. Vas a tener la seguridad de Dios en tu vida. Es alguien que puede hacer grandes cosas. ¿Recuerdan? Nada más los que estuvieron aquí, lo que enseñó el hermano Jonas. Juan capítulo 14, verso 12 dice: de cierto o de verdad les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, cuando alguien mira eso, dice: ustedes no están resucitando muertos, ustedes no son de Cristo. Espérate. No está diciendo que íbamos a resucitar muertos. Está hablando de ergor, trabajos. Que tu trabajo va a ser más grande todavía. ¿Por qué? Porque él murió joven. ¿Sí o no? Él murió joven, a los 33 años. Entonces no está hablando de milagros, tus trabajos. Esta palabra ergor es trabajos, obras. No está hablando de milagros más grandes. Entonces significa que usted y yo tenemos que trabajar más todavía que ¿quién? ¿Que quién? Que el Mesías. Amén. No que hagas más milagros, que trabajes más. Pero yo no he escuchado a un predicador diciendo eso. Yo he escuchado diciendo: tú vas a hacer más milagros, tú tienes el poder. No, espérate. Entendamos bien que está hablando la palabra. Está hablando de obras. ¿Ve? Ok. Él le dio de comer a 5,000, tú dale a 10,000. Y entonces sí, hablemos. No, que yo no puedo. ¿Cómo de que no? Con el sueldo de un año te alcanza para darle de comer a 10,000. Hay cosas que no se tienen que estar mencionando. Hemos soportado a familias por años, económicamente, dándoles comida. Se puede hacer. Y ustedes saben de dónde viene mi sueldo. Eso es usted. O soy yo con usted, con lo que usted provee para darles a ellos. Sí se puede. Ok. Es verdad que no pudo alcanzar físicamente más allá de Israel. ¿Verdad que no pudo? Porque ahí se movió. Usted y yo. ¿A dónde estamos ahorita, hermano? Estaríamos, por ejemplo, de aquí a 1,000 millas de distancia. ¿O está chido? Okay. Llega a Cancún la señal. ¿Cuántas millas serán de aquí a Cancún? ¿Unas 5,000? Llega a Colombia, llega a Israel la señal. Estamos alcanzando mucho más que eso. España.
Entonces, de eso está hablando el Mesías. Mayores obras, no más grandes milagros, porque la gente se está volviendo loca y diciendo, no, ustedes no pueden, entonces ustedes no son de Cristo. Espera, trabaja más que Él. Tienes la voluntad. Mi hijo empezó más joven que el Mesías a trabajar en las cosas del Eterno. Y lo que te quede de vida, hijo, puedes hacerlo más todavía. Puedes hacerlo más. Eso es el gol. Trabajos, no milagros. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste y que le dijiste, Dios eterno, provéeme esto, dame aquello, pero para ser obediente a tu palabra? Bueno, regularmente le decimos, dame un carro, Señor, dame una troca adelante. Y esta le pedimos así, roja, coloradota. ¿Sí, hermano? Yo siempre que pasaba por la Helio, Por el dealer de carros, la agencia de carros. Hay una troca roja ahí. no, le decía dame una troca, pero cuesta 60 de la ciudad. Ajá. Pero los hermanos no tengo una troca, ¿me quieren? Sígala pagando. Ya no le va a alcanzar la vida. Hermano, tengo una troca, la quiere, pero sígala pagando. Bueno, pero es una bendición al final de cuentas, porque la agencia no te va a decir, mira, ya pagué, ya alguien pagó tanto por ti, llévatela y nada más sígala pagando. Muchos quisiéramos esa bendición. Sí te la puede dar el Eterno, pero ¿para qué se la pediste? Nada más para sentarte ahí, sentirte tejano, ranchero, ¿o qué? Ese es el problema. No es que no le pidamos nada al Eterno de cosas materiales, pídasela, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para lograr la obediencia? Ok, con esa troca voy a llegar más rápido a la congregación, voy a llegar más temprano, voy a llegar a orar. ¡Santo! ¡Aleluya! Llega más tarde. O llega más tarde para que a veces pasea por la ciudad para que lo vean en la troca. ¡Aleluya! Pues a leer, hoy tengo ganas de hablar contigo. ¿Verdad que llega uno a la agencia desde antes? Señor, yo quiero un carro. Pero le dijiste para qué. Ahí está la cuestión. Y no es que no tengas derecho a un carro, a un buen carro. Yo oro por ti, mi oración es esa. Padre, dame en abundancia para que no tengan necesidad de robar, ni andar mendigando, ni andar pidiendo. Si están en tu palabra, que sean prosperados. Amén, aleluya. Sí, ¿por qué no? Pero ¿para qué quieres la prosperidad? ¿Para qué quieres la bendición? De eso se trata la fe. Es lograr la victoria, que tú logres la victoria. Pero la victoria es obediencia al Eterno. No es que ya triunfé, ya tengo casa, ya tengo 5 carros, ya tengo mi moto, ya tengo mi cortadora de césped de último modelo. No. La fe es triunfar, pero triunfar es obediencia a la palabra de Dios. Porque puedes tener todo el mundo, todo el oro del mundo, pero si tu alma no está bien con el Eterno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde fue el hombre rico de la historia? ¿A dónde fue? ¿Al lugar de qué, hermano? Pero era rico. Pero no le daba de comer ni a Lázaro. Y si no le daba de comer a Lázaro, menos a los demás. Solamente le invitaba a sus amigos porque hacía fiesta. Solamente eso. Y muchos de nosotros hacemos fiesta cada 15 días, cada mes. Órale, carne. Pero no invitas a nadie que no sea de los mismos que siempre invitas. Y no me estoy quejando, ¿verdad? No me estoy quejando de que no me invite a mí. Bueno, voy a cambiar, voy a tratar de regresar al punto porque ya me estoy desviando. Vamos a ver que cuando esta mujer, Ruth, tomó una decisión estando en su país, ella sabía que sería una seguidora del Dios de Israel. Ella no va a Israel a ver qué hay o de vacaciones y luego me regreso. Ella va porque tiene una relación con el Dios de Israel, ¿sí o no? Ella tenía claro que sería parte del pueblo de Dios.
Y cuando tú dices como ella, no importa cuál sea tu linaje, tu nacionalidad, tu país de origen, tu familia, tu ascendencia o descendencia, cuando tú dices como Ruth, yo quiero que ese Dios sea mi Dios, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, créeme que ese Dios lo va a hacer posible. Él no rechaza a nadie. Él no te va a rechazar. Entonces, Él nos lleva y nos sigue llevando a formar parte de su pueblo. Personas que de pronto no teníamos más que un sinfín de problemas. Él nos llama y nos sigue haciendo formar parte de su pueblo, un pueblo elegido. Sí, somos parte de un pueblo elegido. Y no nos tenemos que llenar de orgullo de yo soy más que tú. No. Pero tienes que saber, ¿verdad que a un hijo del presidente no le da vergüenza decir que es hijo del presidente? Al hijo del rey no le da vergüenza decir que es hijo del rey. ¿Por qué? Porque sabe que no es cualquier pelado el que es su papá. A nosotros no debería darnos vergüenza decir quién es nuestro pueblo, quién es nuestro padre, quién es nuestro Dios. No debería darnos vergüenza. Versículo 2, empezamos en el versículo 2. Dice, Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, a su suegra, te ruego que me dejes ir, ¿a dónde? Al campo, no al picnic. ¿A qué va? Dice, recogeré espigas en pos o detrás de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ven. Ya no le dijo nuera. ¿Ahora cómo la llama? Ya cambió la relación. Ahora Noemí entendió que esta no se va a ir por nada. Ahora la llama hija. Pero Ruth le dice, quiero ir al campo y quiero recoger espigas detrás de aquel o de aquella persona en que yo halle gracia, que tenga misericordia de mí, que me quiera hacer un favor. Bien, hija mía. Noten lo que le dice Ruth a Noemí. Quiero recoger espigas detrás de aquella persona ante la cual yo encuentre gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué está haciendo Ruth al decirle esto a su suegra? Está utilizando verdades bíblicas. ¿Por qué lo digo? Porque existe un mandamiento bíblico de la misma palabra del Dios eterno que dice, no espigarás la esquina o el final de tu campo de cosecha. Mira, acá están los trabajadores. Esto sería, de aquí para acá, hay una franja de cosecha que no la pueden tocar el dueño ni los trabajadores del dueño. ¿Quién o para quién es esto que está por acá rezagado? ¿Para quién es? Perdón, pobres, ¿qué más? Viudas, ¿qué más? Huérfanos, ¿qué más? Extranjeros. Ok, ¿cuál de estos califica Ruth? Extranjera y viuda. ¿Sí? Y pobre. Tiene tres de las cualidades que se necesitan para que ella sea, porque no puede venir uno que ya tiene cosecha por allá a recoger esto. Solamente esto es para pobres, viudas, huérfanos, extranjeros. Solamente 4 tipos de personas. Al Ruth decirle a su suegra, quiero ir a recoger espigas delante de aquel ante quien yo halle gracia, o sea, me dé una pequeña porción. Ella está usando la verdad bíblica. Sabe que hay un poco para ella. ¿Cómo podríamos explicar esta orilla? No tenemos un cuadro aquí. ¿Sabe que las pinturas todas tienen un cuadro, un marco? Bueno, esta pequeña orilla que se dejaba alrededor de la cosecha era como ese cuadro del marco, o el marco de la pintura. Ese se dejaba para los pobres. Y aquí viene algo importante. Tú puedes ser generoso con mucho o con poco. Ahora, ¿cuánto había que dejar de las orillas? Vamos a imaginarnos que este cuadro es nuestra cosecha. Todo esto lo sembramos y lo vamos a cosechar. ¿Cuánto hay que dejar a los lados para pobres, huérfanos, viudas, extranjeros? ¿Cuánto hay que dejar? ¿Qué es la orilla? Los 4 lados, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto? ¿1 metro?
2. Vamos a ponerlo en surcos. Vamos a poner que hay 1000 surcos por todos. ¿Cuántos surcos dejamos a cada esquina? A cada lado. ¿Perdón? ¿Perdón, hermano? 1. Aquí viene lo importante. Tú puedes ser, no. Este es un mandamiento que se conoce como Lei Lo Shar. Un mandamiento que no tiene límite. Tú puedes ser tan generoso como tú quieras, o tan tacaño como tú quieras. Si tú decides, bueno, yo nomás voy a dejar, dice que nada más la orilla, deja un surco. Tú estás cumpliendo el mandamiento. Y usted te dice, por favor, trabajadores, no me toquen lo de 20 surcos. Empiecen de ahí para adelante. Ya sabían los demás que vienen, que de ahí para allá es para ellos. ¿Cuánto es lo apropiado? No lo dice el Eterno. Cuando te dice ayuda al pobre, no te dice, tienes que ayudarlo con $1000, ¿verdad que no? ¿Con cuánto? Puedes darle $1 si tú quieres. Puedes darle 10. Puedes comprarle comida para una semana. Como tú decidas. Lo importante es que lo hagas. Lo importante es que lo pongas en práctica. Porque si nunca lo pones en práctica, no sabes lo que es la bendición del Eterno. ¿O para qué es la bendición del Eterno? Perdón. Ahora, permítame tantito. Tenía mi agua por ahí. Gloria al Eterno, aleluya. Ruth lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo saben esas cosas de bendición para ella? Bueno, alguien tuvo que enseñarle. Y ahora vemos que está haciendo exactamente lo que el Dios Eterno le instruyó a través de su suegra. Ella le tuvo que haber hablado de estas cosas. Ok, mira, en mi país se hace esto, se practica esto, se lleva a cabo esto, porque Dios lo dijo. Ella llega al país del pueblo de su suegra, que ahora es su pueblo, a ese Dios que tiene estas normas y dice, yo quiero ir a trabajar ahí. Yo quiero ir a recoger espigas, sí, porque era para los pobres, pero el dueño no lo cortaba y se lo llevaba al pobre de su casa. Por lo menos venga, siempre piensa a trabajar. Sí, mire, porque hoy en día, pues oiga, pues, ¿no tiene comida? Sí, pero venga a la casa. Oiga, no me la puede traer. Mire, hermano, yo vi esto con mi abuelita allá en México. Yo estaba chamaco de unos entre 8 y 10 años. Bueno, 8 era la primera vez que ella me llevó a un terreno de un rico. Y me dijo, hijo, aquí el dueño ya nos dio. Pero nada más había una línea como, no me acuerdo si eran unos 3 o 5 surcos. ¿Qué dejó? Todo lo demás no lo podías tocar. Aquí dijo, vamos a cosechar. Y cosechábamos el maíz. Una costalilla ella, lo que podía cargar, ya viejita, y otro yo chamaco, ¿verdad? Vámonos a casa a desgranar. Teníamos para comer. ¿Qué conocía ese viejo ricachón? No lo sé. ¿Qué conocía mi abuela? Pues conocía de esa. Pero tenías que ir a recogerla. Tenías que ir a juntarla. Y también llegábamos a casa a desgranar. Y digo, ay, jefa, ya estoy cansado. ¿Quiere comer? Hoy en día le ponemos la comida en la casa a los hijos. Todavía quieren sus bolsas de chetos, quieren sus jugos especiales, quieren su Coca-Cola especial, todo quieren. Y no quieren ni barrer la casa. ¿Pero quién les hizo daño? Yo les hice daño. Sí, pues que no los puedo culpar a ellos. Pruébelo. Los que tengan más de un hijo, pruébelo. Lleven unos chetos. No, yo quería de nosotros, ¿por qué no me trajiste? Nomás a él lo trajiste. Sí, tus favoritos. Pero no está hablando de sus hijos, ¿eh? No. Una señora en el trabajo, esto es un ejemplo, una señora en el trabajo que
ciudadana para comprar comida todos los días y para pagar su carro. Bueno, le enseñó a pagar por lo menos el carro, ¿no? Dice que no le enseñó nada, pero le dice, ¿quieres carro? Págalo. Hoy muchos hijos quieren, ¿cuándo vas a comprar mi carro? ¿Qué? Yo soy agencia de carros. ¿Por qué no me dicen cuándo me regalas una Biblia? ¿Pero quiénes hacen daño? No. Yo les he contado esta historia. Mi abuelita no tenía problemas para andarse. Es que no tengo que ponerme. Y todo el closet lleno de ropa y no tengo que poner. Ella no papayaba. Ahora sí no. Nomás tenía 3 cambios. La que traía puesta, otra que tenía para fiestas de lujo y otra que tenía por lavando o sucia. Así que no andaba que me pongo, no. Oye, ¿usted quiere salir? Espérate que no encuentro qué ponerme. No encuentro qué zapatos poner. ¿Dónde los perdiste? No, es que no sé cuáles. No encuentro los que combinan. De todos los zapatos me los tienes que comprar. Y si tienes 1000 ahí abajo de la cama. Pero estos no combinan con esta ropa. Y combinaba, va, la puntita de una con todo tipo de pantalón, va. Los guarachos combinaban con todo. Sí, los únicos tenis que si te llegaron a comprar tenis, los únicos tenis que tenían combinaban con rojo, con azul, con negro y andaban batallando. Para trabajar y pasear también. Eran para lo mismo y se cuidaban, hermano, porque sabían que se sacaban. El pie te va a decir a qué sabe el chicle. Mire, hace poco me encontré unos tenis bien buenos, hermano, allá afuera de mi casa. No están sucios. No están dañados. Yo creo que si acaso los pusieron unas 5 veces, si acaso. Buenísimo. ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué no los quiero? Y le dije a mi esposa, oye, hay que mandarlos a México, ¿no? Porque ni los usan, ni se regalan. ¿Sabe dónde van a parar aquí a veces, muchas veces? ¿Sabe dónde van a parar? Le digo, y no se enojan. A Goodview, Salvation Army. Y luego va la gente y los vuelve a comprar. Va la familia a dejarlos, de rato llega el otro hermano y los compra. ¿No era mejor que se los regalaras a tu hermano en lugar de dártelo regalarle a ese que ya está bien rico, el Salvation Army? ¿No era mejor? Bueno, si no los quieres regalar, ponte en hacer darlos a 50 centavos, que se vayan. Ruth le dijo a su suegra, voy a ir a ver dónde encuentro gracia. ¿Qué le suena esa palabra? ¿Qué le dice esa palabra? ¿A dónde hallo gracia? Sí, eso es gel. Gracia, favor. ¿A dónde encuentro gracia? ¿Tú a dónde encuentras gracia? ¿Con quién encontraste gracia? Con el bendito Hijo del Dios eterno, ¿no? Él es con quien encontraste gracia. Pues ahora, ¿quién es el que pone en práctica la misericordia? ¿Quién? ¿Alguien que está en contra de la palabra de Dios o el que sabe de la palabra de Dios y la práctica? ¿Quién? Bueno, Ruth está diciendo, voy a ir por un campo. Un campo tiene que tener, uno de todos los que haya por ahí tiene que tener la parte que el eterno Dios ordenó. ¿Por qué? Porque le aseguro que había muchos que no lo hacen. Voy a ver a quién encuentro, ante quien yo halle gracia. ¿Qué es eso? Alguien que practique la palabra del Dios eterno, y ahí voy a pedir permiso, porque no se metía nada más a lo loco, pedías permiso. Voy a ver con quién encuentro favor, y ya sabemos que halló favor ante el guardador de la ley, ante el poderoso de la ley, ante el Ish Gibor, el fuerte, el varón fuerte. ¿Y quién es ese?
que al final de cuentas sería el Redentor. ¿Quién es ese para nosotros? No vos, es nuestro bendito Salvador, Yeshua, el Mesías. Él es el fuerte en la ley, el poderoso Redentor. Él es nuestro bendito Salvador. Y Ruth encontró gracia con ese hombre. ¿Y qué le responde Noemí? Ve, hija mía, ve, no te preocupes. Ya hay una relación ahí. Versículo 3 dice así: fue, pues, ¿verdad? Y llegando, espigó en el campo, ¿de dónde? Detrás de los segadores. ¿Por qué también detrás de los segadores? Porque hay otra ley que dice que si tú estás juntando los manojos de cebada y se te cae una espiga, o dos, o tres, ¿qué tienes que hacer? ¿Perdón? No tienes que volver. ¡Ah, se me cayó! Déjala ahí. ¿Para quién? Para estos mismos 4 tipos de personas: pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Déjalo ahí, no lo toques. Por eso va detrás de los segadores. Y aconteció por Ventura. ¿qué significa eso por ventura? Por casualidad. Ahora, si el Eterno ha estado trabajando desde antes de que llegara Ruth y Noemí, ¿ustedes creen que esto es por casualidad? ¿Es por casualidad que llegó al campo de Booz o el Eterno la guió ahí? El Eterno va a guiar tus pasos donde te tiene la bendición para ti. Dígalo conmigo: si el Padre Eterno me lleva, allá hay bendición. Así de sencillo. Entonces, y aconteció por ventura que aquella parte del campo era ¿de quién? Del hombre que se menciona en el primer versículo, de Booz. ¿Quién es Booz? Es un hombre rico, el cual era de la familia de Elimelech. Vamos a ver que ahora Ruth, ¿qué está haciendo? Está siguiendo a los que cosechan. Ya saben, lo que caiga al suelo también le pertenece a ella, lo puede utilizar. Ella está utilizando verdades de la Biblia, verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿O para qué? Para hallar provisión, para hallar sustento para su vida. Entonces, para hallar cómo satisfacer sus necesidades físicas. La palabra del Dios eterno es la instrucción. ¿Quieres la verdadera provisión? ¿Quieres el sustento verdadero? ¿Quieres la provisión correcta? Ponga su confianza en la palabra de Dios. Practíquela. Vívala, no nada más la lea, vívala y va a encontrar todo esto que está encontrando Ruth. Ahora, ella va, ¿verdad? Y dice así: va detrás de los segadores, Valliquer, Micreja. Y aconteció por ventura, o sea, un acontecimiento le ocurre a ella, sería la traducción más cercana. Un acontecimiento le ocurrió a ella. ¿Qué declaración es esta tan especial? Por ventura. Es un acontecimiento que rara vez ocurre en las escrituras. Valliquer, Micreja. Es una palabra que muy pocas veces aparece en la escritura, en el texto hebreo. Pero cuando aparece, nos está indicando que hay un evento ahí que tiene un significado bien importante. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Eliezer, el siervo de Abraham? Él está buscando esposa para Isaac y empieza a hacer una oración: si el Dios eterno, el Dios de mi amo Abraham, me quisiera conceder este favor, y empieza a pedir una mujer específicamente. Y por ventura, ahí aparece esta frase: Valliquer, Micreja. Y apareció Valliquer, Micreja, por ventura, la que sería la esposa de Isaac. ¿Por ventura? Si eres el Dios eterno contestando la oración. Bueno, cuando vemos este acontecimiento de Miquel llevarse a cabo en nuestras vidas, es cuando caminamos por fe. Cuando tú realmente pones tu confianza en el Dios eterno, vas a ver cosas que parece que ocurren por ventura, pero son cosas de Dios. No es que ocurrieron al azar. Hermano, iba yo manejando y de pronto se le salió la llanta al trailer. ¿Y qué cree? Nomás cuando ya iba a pegar, brincó. No fue por casualidad, fue el Dios eterno librándote. ¿Por qué? Porque caminas en la fe en el Dios eterno. ¿Sabe que un día, me recuerdo ahorita, se le cayó una costal de frijoles a un camión que llevaba costales de frijoles?
Y justo nosotros íbamos ni tan lejos de la casa, pasaba la carretera cerca de casa, como a, qué sé yo, 1 kilómetro. Pero allá caminar era normal. Aquí 1 kilómetro es, ¡ay, está bien lejos! Si en carro no queremos ir. Imagínense caminando. Como 1 kilómetro en la casa. Ahí pasaba la autopista. Se le cayó un costal de frijoles y nosotros no teníamos frijoles, mi abuela y yo. Ella iba pidiendo por frijoles. Y es una curva ahí. Si un día vamos, te la voy a enseñar. Es una curva. Y ahí cuando el trailer dio vuelta, se cae el costal de frijoles. Casi le caen los pies a mi abuela. ¿Qué se le habrá caído? Dijo mi abuela. ¿Y lo vemos? Frijoles. ¿Usted lo aguanta? Sí, sí me lo aguanta. Por casualidad cayó ahí. No, no fue por casualidad. Fue porque el Dios eterno estaba queriendo bendecir a mi abuela. ¿Con qué? Con frijoles. No teníamos. Y el eterno estaba proveyendo. Así de sencillo. Fue pues, llegando espigó detrás de las personas, el campo era de voz. Ahora, ¿quién es este voz? Voy a hablar esto rápidamente, espero me entienda y no confundirlo. Vos va a ser una persona importante en la vida de Ruth, porque tiene que cumplir algo. En Deuteronomio 25 nos habla de algo importante. 25:5 dice, si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda, o sea, la viuda del que falleció, no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir los deberes de un cuñado. ¿Cuáles son los deberes de un cuñado? Bueno, tenía solamente, la obligación solamente era procrear un hijo varón. ¿Para qué? Para que siguiera la descendencia de esa persona que murió y no fuera cortado o acabado su nombre. Esa es una ley del mismo Dios eterno. Él lo puso así. Este término hermano puede extenderse hasta un pariente lejano, como lo es en este caso vos. Por eso lo estamos mencionando. ¿Ok? La escritura nos dice que si el hombre muere sin hijos, la viuda tiene que casarse preferiblemente con el hijo mayor, el más grande de ellos, el que sigue, ¿verdad? ¿Para qué? Para procrear juntos un hijo. Esto se le llama en hebreo como jibun, ¿sí? O matrimonio de levirato. Un matrimonio solamente para concebir un hijo, con la intención de que siga teniendo descendencia ese que murió. Entonces, ahora sí, Ruth, como hay una historia que conocemos en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan de la señora Tamar? ¿Ok? Miren, aquí dice, aquí tenemos lo que es el jibun o matrimonio por levirato. El hijo primogénito que procrean juntos se considera una continuación de la línea del que había muerto. Esta práctica se conoce como jibun o matrimonio por levirato. El cuñado, o sea, el que se va a casar ahora con la mujer, se le llama yapam y a la viuda se le llama yepamah. Esta palabra jibun significa básicamente tomar a tu cuñada como esposa. Hoy se ve mal. Hoy es antisocial y antibíblico prácticamente. Pero en el tiempo antiguo se podía hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Tamar? Tamar es una mujer, nuera de Judá, que se casó con el hijo mayor, muere el hijo mayor porque es perverso y luego tuvo que casarse con el otro hijo. Muere también porque es malo. Entonces ya Judá ya no le quiere dar al otro hijo pequeño que queda. Y la manda a casa de sus padres. Un día ella sabe que su suegro va a ir a cortarle la lana a las ovejas, a esquilar, es lo que bíblicamente se conoce. ¿Y qué hace? Se viste como una prostituta. Se disfraza de prostituta, se pone al lado del camino y ocurrió que el suegro, pues ya se le había muerto a la señora también, tiene ganas de acostarse con una mujer, va y se acuesta con ella pensando que es una prostituta y es curiosamente, o por ventura, queda embarazada. ¿Ok? Y ya sabe la historia. ¿Ok?
Bueno, ahí, en esa familia, no es que Judá tenía que llegarse a ella para tener un hijo. Él todavía tenía otro hijo, pero no se lo quiso dar a Tamar para que continuara la descendencia. Entonces el Eterno permite eso. Entonces regresamos al verso 3. Y aconteció por ventura que aquella parte del campo era de Boaz. Verso 4, ¿qué dice? Mientras estaba allí, o sea, mientras Ruth estaba cortando las espigas, juntando las espigas, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores y les dice: Jehová Inmejem, o sea, el Eterno sea con ustedes. El Eterno lo bendiga, respondieron los cosechadores. ¿Qué es la palabra Inmejem? Inmejem es una expresión con ustedes. Es lo mismo prácticamente que Immanuel, que sería con nosotros Dios. En este caso es Inmejem, que el Eterno esté con ustedes. ¿Okay? Hay una frase que nosotros decimos en hebreo, en la oración de Aarón, sacerdocio arónico: Yevarejeja Adonai. Así contestan ellos: el Eterno te bendiga a ti. Es lo que ellos responden. ¿Okay? Verso 5. Entonces, les decía acerca de Jehová Inmejem, o el Eterno Inmejem. Este Inmejem es como Immanuel. Immanuel es con nosotros, y Él es Dios, Dios con nosotros. Es lo que significa. Verso 5, dice así: mientras estaba allí, llegó Boaz de Belén, ya sabemos, lo saluda. ¿Qué pasó? Más adelante, verso 6. Verso 5. Entonces Boaz le pregunta a su capataz: ¿quién es esa joven? Que le vaya, él no la conoce. ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió ¿con quién? Noemí. ¿De dónde volvió? ¿De dónde vino? De Moab. Ella ha estado trabajando en el campo, pero normalmente los que trabajan ahí son trabajadores de la misma hacienda, del mismo grupo de trabajadores. No hay más personas ahí. Sin embargo, hay una mujer, o los que ya conocen, o se les dio permiso. Y son conocidos del pueblo los que Belén no es grande hasta el día de hoy. Son conocidos del pueblo los que tienen necesidad. Él no conoce a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Es Ruth la que regresó, es la moabita. Pero ahora, ¿qué pasó? Se metió allá a la fuerza porque quiso. Verso 7. Esta mañana, ¿qué hizo? Me pidió permiso para recoger espigas detrás de los segados. Ella está poniendo en práctica la palabra del Eterno. Pide permiso. ¿Qué va a recoger? Nada más lo que se calla. ¿Qué más dice? Entró, pues, y está espigando. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un momento. No dijo: bueno, ya tengo para el lonche del mediodía, vámonos a casa. Ha estado espigando desde la mañana hasta ahorita. Verso 8, voy rápidamente, ya se me hizo tarde. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros. No vayas a espigar a otro campo. Sigue muy de cerca a quién? Las jóvenes que son mis trabajadoras. ¿Por qué no pone con las trabajadoras? Para que no la molesten. Es una mujer extranjera, es una mujer joven, le pueden hacer cualquier cosa. La pueden humillar, pueden abusar de ella. Quédate aquí con mis trabajadoras. No te vayas de aquí. Ahora, vos la va a proteger. No solamente le va a dar provisión, la está protegiendo. Y al protegerla, es su protector y es su proveedor. Bien importante esto. Se acerca, no te vayas de aquí, ¿verdad? Verso 9, ¿qué pasa? Que tus ojos miren bien el campo en el cual ellas están cosechando y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Y qué más? Ven ahora por qué le dijo: si vas a otro campo, hay personas que no tienen temor del Dios eterno, aunque tengan la Biblia. Te pueden tocar, pueden abusar de ti, te van a llamar idólatra, te van a llamar extranjera, te van a llamar sucia, te van a llamar lo que sea. No te vayas de aquí. Yo ya di orden de que no te molesten, de que no te toquen, que no te humillen.
Y cuando tenga sed, ahora, no podía beber agua de los trabajadores. Tenía que llevar su propia agua si quería agua. Pero él le dice, cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe ¿de dónde? Del agua que sacan los criados para que bebamos de aquí. Entonces, vos está afirmando, yo proveeré para ti no solamente comida, sino protección, cuidado y agua. ¿Qué es lo que ha proveído el Dios eterno para ti? Todo: familia, casa, provisión, salud, todo lo que tú quieras, todo. ¿Cómo debemos responder a eso? La pregunta es, ¿serás lo suficientemente sabio después de ver todo esto para empezar a aplicar la palabra de Dios a tu vida? ¿O vas a actuar como lo hizo Noemí, Elimelech, Mahlón y Cleón, que abandonaron la palabra para irse de la casa del Padre? ¿Seremos lo suficientemente sabios como Ruth para decir, mi suegra no aprovechó esto, mi familia, mi esposo se alejó de este Dios, yo sí quiero una relación con él? Yo quiero aplicar esa verdad bíblica a mi vida, y por eso la vemos trabajando en el campo, porque está aplicando esa verdad bíblica. ¿Y qué sucede? No solamente hay provisión de comida, no solamente hay cuidado, no solamente hay un cerco de bendición, hay agua, hay protección, hay cuidado, y amados hermanos, todo eso lo tenemos con nuestro bendito Redentor, Yeshua el Mesías. A su nombre sea la gloria, Él solamente sea exaltado, Él solamente sea glorificado, y que su nombre sea bendecido por siempre. Padre, te doy gracias. Gracias porque en ti encontramos grandes provisiones. Provisión de sustento, de abrigo, cuidado, paz, bendición, comida. Todo lo hemos encontrado en ti. ¿Y por qué, Padre? Porque a pesar de que muchas veces no entendíamos correctamente tu palabra, decidimos empezar a caminar en lo que conocíamos, en lo que sabíamos. Pero ahora que estamos conociendo más profundamente tu palabra, permítenos aplicar esa palabra en nuestra vida, practicarla, vivirla, y compartir de las bendiciones que tú nos das, eterno Dios, con aquellos que tal vez son menos favorecidos, que tienen menos que nosotros, o que están pasando un proceso de limpieza, de cuidado, de disciplina, qué sé yo, Padre eterno, pero que al final de cuentas necesitan, o están más pobres, tienen menos. Por lo menos orar por ellos, Padre eterno. Gracias por poner estas grandes bendiciones en nuestras manos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Yeshua el Mesías, y para gloria de Dios Padre. Amén, eterno Dios. Amén.